Soy Marta Puey para Historias Mínimas de la editorial Atrapados por la Imagen y estoy preparando café para recibir a Blanca Correa, que en breve se va a encontrar con nosotros. Bueno, estamos con Blanca Correa. Ella es psicóloga social, psicopedagoga, docente, poeta. Y aprendiz de poeta. Música. Bueno, de todo eso nos vas a hablar, Blanca. El reportaje es tuyo y contanos primero dónde naciste y cómo llegaste a Buenos Aires. Bueno, ¿por qué? Yo soy tucumana. Bueno, he nacido ahí en la capital de Tucumán y por ahí del 84, 83 me vine para estos lugares, digamos. ¿Con alguna formación profesional? Claro, ya era maestra y entonces eso me daba como la posibilidad de encontrar un trabajo. Pero también había cursado ciencias económicas, que eso no sé si te comenté. Es un buen dato. ¿Sí? Claro, había comenzado ciencias económicas, entonces cuando vine para acá mi primer trabajo fue un revalúo de camisa en una oficina, digamos. Pero en realidad yo estaba buscando cómo empezar a gestionar, digamos, un cargo de maestra. Tu vocación. Claro, mi vocación. Quería, bueno. Así que empecé ahí mi camino, digamos, como docente. Trabajé en colegios muy lindos, estoy muy agradecida de eso. Un día me dijiste que enseñar te daba alegría. Sí, yo me divertía. Creo que ha sido una etapa de mi vida... sí, me divertía y aprendía mucho de los chicos, de los lugares. He sido muy bien recibida en un colegio que se llama, bueno, ahora ya no está más, se llamó Acuario. Sí, un colegio muy reconocido. Sí, un colegio muy... cerrado abruptamente. Sí, y muy lindo. Me acuerdo que lo que me impresionó, que yo te había comentado, era entrar y había un arenero con una hamaca, bueno, re lindo. Y había chicos de tercer grado que escribían iniciales. Claro, era impresionante. Es un dato. Y ahí fui maestra de Ernesto Conti, bueno, de algunos hijos de escritores que venían del exilio. Así que bueno, fue como muy interesante. La verdad que en ese momento los colegios tenían como, algunos de los colegios tenían como una gestión que se encargaba y se preocupaba de que los docentes estemos contenidos y estemos bien formados. Yo me acuerdo que en ese momento se había implementado todo lo que era la psicogénesis de la escritura. No sé si vos te acordás, era como cómo empezaban los chicos a escribir. Esto es década del 80. Y 90, claro, 80, sí, 80, 89, ponele. Claro. Entonces, en ese momento estaba como asesora de ese colegio Delia Lerner. Delia Lerner era una investigadora en ciencias de la educación y ella hizo trabajos con Emilia Ferreiro en México, que eran los primeros, digamos, sistemas de organización de qué pasaba con la cabeza de los niños para que aprendieran a leer en un proceso, no de golpe ni a través de la repetición, sino cuál era el camino que cada uno de los niños hacía. Priorizar el niño y no el sistema. Claro. Te estoy hablando del año, 85 también, 85, nos pagaban a los docentes horas extra para quedarnos a hacer trabajo de investigación con Delia Lerner. Tiempo pasado. Ahora, vos a toda esa experiencia le vas sumando tu capacitación como psicopedagoga y como psicóloga social. ¿Qué fue primero? Porque Buenos Aires te abre un campo de conocimiento muy importante. Eso tenía... No dejaste de aprovecharlo. No, porque cuando empezó toda esta gestión de Delia Lerner, que empezó a trabajar con situaciones de chicos, especialmente
puntuales, digamos, lo que me empezó a pasar a mí es preguntarme por qué los chicos tenían problemas con los problemas. Entonces ahí empecé a estudiar psicopedagogía. Y bueno, y después cuando terminé la carrera, que la hice rapidísimo porque me gustaba mucho, empecé a investigar yo y me formé como psicopedagoga. Y entré a trabajar, bueno, después seguí trabajando en escuelas públicas y en escuelas privadas. Finalmente elegí la pública, digamos, ¿no? O sea, había instituciones que... Claro, pero por una cuestión de que, claro, por una cuestión de que las escuelas privadas, por una cuestión de mercado, empezaron a ir por otro camino. Claro, Entonces yo elegí la escuela, sentí que estaba preparada y me encantó la experiencia en los normales, porque estuve en el normal 8 trabajando, me encantó, y lo que era el distrito 2 y 3. Entonces entré en las escuelas comunes, las escuelas primarias comunes, y después accedí a los equipos de las escuelas interdisciplinarias, que serían las escuelas que antes eran escuelas especiales, bueno, ahora son interdisciplinarias. Y ahí trabajaba en los equipos, mañana y tarde, distrito 2 y distrito 3 trabajé también. Y vos decís que has aprendido, además de lo que te dio la academia, por así decir, ¿qué te daba el contacto con el chico? ¿Qué te daba el niño? Y con los niños, viste, siempre, no sé, yo aprendía siempre. Me divertía mucho y me quedaba en las clases de música, en las clases de plástica, con los niños de escuelas comunes, y también lo hacía en la escuela interdisciplinaria, porque me gustaba mucho saber qué le pasaba a los niños con la música, por ejemplo, a los chiquitos que tenían alguna situación problemática, alguna discapacidad, ¿viste? Bueno, que en realidad no es una discapacidad, sino una capacidad diferente. Claro, es una capacidad, una mirada distinta, claro, ¿no? Entonces, de repente lo veías que la profe le daba su instrumento, que podía ser hasta un charango, le dio una de las profes divinas, a un chiquito que tenía serios problemas y cómo se contactaba a través de la música, y esas cosas a mí yo aprendí mucho de eso. ¿Y la psicología social cómo se te ocurre? Y la psicología social fue, bueno... ¿Te licenciaste? Claro, pero fue en un momento política y económicamente para nuestro país muy determinante, digamos, y yo claro, que te llevó a eso. Claro, y entonces yo estudié en la Universidad de las Madres, que fue una experiencia bellísima, creo que en cuestiones de grupo, ¿no? Lo que es la grupalidad y el aprendizaje en grupo. Y yo paralelamente estaba trabajando con adolescentes. Con adolescentes te estoy hablando de 18, ya prácticamente saliendo ya y, de la escuela secundaria. Y entonces eso me brindaba a mí ciertas herramientas para trabajar con ellos, brindarles contención y no desde la cosa adulta como querer impartir normas y reglas, sino desde una mirada más confiable, desde la comprensión, más amorosa. Y creo que eso sí me lo ha dado la psicología social y desde la institución esa, donde la corriente amorosa generaba un aprendizaje. Eso me parece que ha sido como importante. ¿Cómo combinaste la docencia? Bueno, si te daba alegría, obviamente eso hizo que te metieras, que te corrieras de lo que podría decirse la convención, lo convencional, el reglamento, y te metieras en otros caminos para llegar más a lo que realmente es el impartir conocimiento, ¿no? Claro, porque a mí me parece, yo siempre he considerado, y a mí me parece que la docencia, que en realidad somos mediatizadores, nosotros mediatizamos las cosas, somos mediadores. Los docentes. Claro. No imparten, median. No, claro, yo creo que yo me siento mediadora, claro. Siempre creo que me he sentido así. Claro. Y creo que ahí es como, bueno, de hecho ahora... No tienen esa cosa castrense.
Claro. De épocas lejanas, Claro, ¿no? Donde no, veías pero al no. profesor y te asustabas a veces. Claro, pero a mí me parece, Martita, que es una cuestión de que uno tiene que trabajar. Paulo Freire lo decía, ¿no? Esta cosa de trabajar el enano que uno lleva dentro, ¿no? Decir, claro. bueno, yo no quiero ser así, porque yo en mi época lo he sufrido, digamos. Claro. Ahora, vos tomaste una década, que es la del 80, que te permitió un escenario indicado para eso. ¿Qué fue pasando después cuando la docencia, además de darle lugar a muchas docentes, y como el caso tuyo, con verdadera vocación, también se tomó como una fuerza de trabajo solamente, como una oportunidad de trabajo? ¿Eso empezó a pasar más adelante? Yo creo que sí, que empezó a pasar. Digamos, de hecho, bueno, yo tenía que trabajar 2 turnos para poder sostener, Claro. digamos, y era mucho. Eso a posteriori, cosa que claro. Antes no, porque antes estabas hablando de que hasta les pagaban horas extras. Claro, después todo, digamos, al degradarse claro, el se ha ido ingreso, degradando todo, en realidad, porque desde los libros, desde la concepción que los padres tenían para con el maestro, desde el, claro, ese punto está bueno. Claro, y lo que me parece que ha pasado también es que las instituciones han sufrido una intervención que las ha degradado también a ellas. De hecho, las directoras, por ejemplo, y las coordinadoras. Antes, nosotros tenemos coordinadoras, o sea, tenemos una mirada que además no era una persona preparada, yo tenía una coordinadora que fue excelente para mí, que era psicóloga, entonces venía, hablábamos de los chicos, ¿me entendés? Teníamos entrevistas con los papás, o sea, había todo un trabajo de fondo que después salía a la forma, digamos, ¿no? Y me parece que eso se fue perdiendo porque las directoras empezaron a tener que ejercer actividades, hacer actividades que tienen que ver con el orden administrativo. Claro. Entonces hay como un corrimiento de la verdadera esencia, exacto, de lo que es la enseñanza. Exacto, ¿no? Entonces los chicos ahora no, para mí, salvo raras excepciones, y ojalá haya maestras que sean realmente, que tengan, porque la verdad que es muy difícil ser docente en este momento, digamos, ¿no? Claro. Uno escucha mucho esta frase de que los chicos aprenden a leer pero no a comprender. ¿Tiene que ver con todo esto? Y a mí me parece que sí. Y a mí me parece, yo tengo una hipótesis, que me parece que eso es grave, ¿eh? Claro, que me parece que es cuando empezó... Porque perder la comprensión, no solo de lo de la escuela, sino empezar a perder la escuela, es la escuela de comprender el mundo. Claro, pero viste que me parece a mí que empezó todo cuando... ¿Viste los carteles que empezaron a... venga ya, haga ya, todo ya, el apuro. Urgente, el apuro, la cosa urgente... Y empezaron a aparecer en las redes, que me parece que las primeras que fueron, me parece que fue Facebook, una cosa así, empezaban a aparecer textos cortos. Empezaron a aparecer, no sé si vos te acordás, los mini cuentos. Las novelas ahora no exceden las 200 páginas. Claro, todos cuando cortos, antes eran 500 páginas, lo normal, claro, que empezaba una novela de 500 páginas y la terminaba. Claro, y a mí me parece que y yo es una observación que obviamente nunca lo he registrado, ni esto ahora que viene, esto que estamos hablando, yo hago el insight, pero me parece que tiene que ver con eso. Que la palabra se aplica diferente. Y algunas palabras ya ni se aplican. ¿Cómo? Y algunas palabras ya ni se aplican. ¿Aplican? No. Eso vos sabés que uno lo nota cuando sale a las provincias, que todavía mantienen en las provincias una riqueza en el vocabulario, que yo acá en Buenos Aires lo veo cada vez más reducido. Me refiero al trato común, al trato que podés ir a un negocio, donde antes explicitaban todo de una determinada forma y ahora no. Claro. Es esto, ahí lo tiene. Claro, y ahí me parece que el lenguaje ha sotado, ha sido conmocionado, digamos. Me parece que ahí ha sido como un latiguito que le han dado. Y entonces tenemos palabras de otras...
no palabras regionales que serían como que adornan. Claro, la mixtura esa, la Claro. invasión, la colonización de ciertos Claro, idiomas, ¿no? La colonización, claro, hay palabras en inglés y que si vos decís, Sí. la decís en castellano, en español, decís, bueno, ¿qué estás diciendo? ¿Viste? Y que de golpe, no todos los colegios, que de alguna manera también tendrían que tener como obligatorio otros idiomas, sin perder el valor del nuestro, pero para que no se produjera esa mezcla rara que le saca valor a la lengua nativa, a la lengua nuestra. Claro, lo que pasa que me parece a mí que ha sido como una cosa, el sistema impuso el inglés, por ejemplo, entonces... Todo, claro. ¿Me entendés? Entonces de repente... Es la moneda idiomática francés, de Occidente y de Oriente también. Claro. Bueno, vamos a hablar del arte, sí. porque terminamos de escuchar a Blanca, docente, a Blanca psicopedagoga, a Blanca licenciada en psicología social. Pero Blanca es música y es escritora también, pero vamos por el lado de la música. Contame esto que estabas diciendo recién de Nietzsche, no sé qué reflexión hiciste. Sí, yo había leído en algún momento que, digamos, por suerte nosotros tenemos el arte, que eso es como nos refugia de tanta realidad. Y creo que él se refería a esto, a lo que nos pasa ahora, digamos que, bueno, nos estamos atravesados por esta realidad y entonces el arte viene a ser como una especie de salvación, digamos, ¿no? Sí. Así ¿Y que, vos ves que se hagan redes que de golpe no son a veces tan notorias en las redes? Me refiero a agrupaciones, gente que se mueve así de manera silenciosa. Te hago esta pregunta porque justamente Historias Mínimas apunta a eso, a poner luz sobre lo que las redes tradicionales, las que no pone luz, donde el éxito pasa por otro lado, el éxito pasa por el placer de hacerlo. ¿Vos ves que eso se mantiene en la sociedad? Yo creo que en este momento al menos hay como una especie de... ¿Resistencia hay? Claro. Ah, claro. Qué lindo eso, a ver, contame. Yo siento que hay eso, que por ejemplo, bueno, en el ámbito de la poesía, la gente se está encontrando, es como que te aferrás a la escucha del poema, y entonces... a la comunidad, claro, a formar. Claro, a integrarte ya sea a un grupo chiquito que se junta los sábados o a un ciclo, o, ¿me entendés? Eso desde la poesía. Ah, qué lindo. Desde la música también siento eso, se arman, bueno, sobre todo yo estoy como hago vientos andinos, entonces estoy en la parte de toda la música que hago siempre es música con otros. Si toco la quena, lo toco con mi amiga que es guitarrista, y bueno, si toco siku, siempre el siku se toca mínimo de a dos, digamos, y por lo general son bandas, claro. La banda de Sicuri, de la Zanca, y eso te pone como en otra frecuencia. Sí, en otra frecuencia. Contame, ¿qué son aires andinos? Porque uno lo dice así, puede parecer para los que no conocemos que es un conjunto aires andinos. No, es otra cosa. Claro, los vientos andinos. Los vientos andinos son instrumentos que, bueno, si yo los tengo que definir, te tengo que decir que están en el norte argentino. Claro, bueno, eso es interesante. Claro, difundir. Y que a mí lo que me ha llevado a estudiar y a aprender a tocar, porque eso lo he hecho en talleres de las escuelas, ¿viste? Que daban. ¿Eso lo traes de Tucumán o lo adquiriste acá? No, eso lo empecé a estudiar acá. Uh-huh. Y me parece que yo empecé por esto que como me hace acordar mucho Tucumán. Entonces, porque los vientos andinos, la quena, el siku, la antara, la zanca, que es bueno, no los he traído, pero es como un siku grandote, el siku cromático, todos son instrumentos que... son de aire. Son de aire. De cuerdas, claro, no. Y el sonido que te da es como el sonido del aire. Ah. Algunos más agudos y otros más graves. Ah, bueno, pero te crean un clima muy particular. Perfecto, te crea un clima muy particular.
que es el clima del cerro. Claro. Entonces, por ejemplo, cuando a veces estoy mal, cuando estoy bien siempre, ¿no? Pero cuando estoy mal a veces es como me entra la nostalgia. Entonces Claro. agarro. Bueno, vos toque. me acabas de dar, o nos acabas de dar un dato que los empezaste a practicar acá. Sí. Quizás en tu Tucumán, como eso está, Claro. no se razón. practica. Acá quizás la nostalgia de algunos, Claro. puede ser, ha Sí, hecho... me parece que es eso. Claro, ha sido eso, porque yo empecé a estudiar y yo me acuerdo que terminaba de trabajar, era como un tipo, ponerle 5 de la tarde que terminan los colegios, y yo viajaba desde San Telmo hasta Avellaneda, no, hasta Floresta, a estudiar psico. Ah, mira, Me hacía un viaje y llegaba después a mi casa a la noche, bueno. necesitaban Pero- los sonidos. Sí, sí. ¿Instrumentos de cuerda? No, de cuerdas, bien digo, no. No. Es el charango. ¿El charango, El charango. qué origen tiene? ¿Del NOA? Es también, pero no tengo paciencia con... Vos no lo he ejecutás, intentado, me claro. he comprado una guitarra, pero Claro. no, eso. Bueno, y mira, vamos a enlazarlo porque tiene mucho que ver con tu experiencia en las letras. ¿Cómo empieza? Porque es ahí donde nosotros nos conocimos, en Claro. espacios literarios. En el hermoso un taller placer de hace ya hace un Julia. montón de años, allá por el Qué lindo. 2002, 2003, que yo Sí. te conocí a vos. ¿Cómo vas para ese lado? Bueno, en realidad, ¿Qué es lo que te estimula a Me- escribir, a hacer poesía hermosa como así? claro, ay, gracias. En realidad, el tema de las letras, me parece que fue como cierta admiración a mi hermana. Y ella me parece que funcionó como mediadora. Tu hermana era docente. Era en docente Córdoba. y era licenciada en filosofía. Ah, ajá. Sí, y escribía muy lindo, poesía. Y ella es como que me ha contagiado, ¿no? Claro. Esta cuestión de... Porque me decía, ¿cómo vas a leer todo el tiempo psicoanálisis? Porque me decía, tenés que leer literatura. Y entonces ella es como, tienes razón, ¿viste? Claro. Entonces empecé a interesarme por las novelas, por Claro. leer más cuentos. Después llegué a la poesía. Porque la poesía tiene como esta cosa de Empezaste por la síntesis. narrativa, la sí. prosa. Sí, empecé a leer las novelas. Mira, yo te conocí Saramago. haciendo poesía ya. De hecho, que trabajos Claro. tuyos de prosa no tengo. No, porque en realidad no Ah, no los has escrito. No, no los has publicado. No, escribí prosa poética, pero Claro. empecé a escribir cuentos, pero no estoy... No. Para la poesía tenés para el una luz lado- muy particular. Para el lado de la poesía que me permite como decir lo indecible. Claro, es una bajada. Claro. Es el exponente más genuino de la literatura, ¿no? Es como, sí, es música. Es música. Por algo claro. lo tenés tan asociado a tu vocación Sí, por la música. Y me gusta investigar, me gusta palabrar, ¿viste? Esta cosa de... no sé cómo explicarlo, pero me produce un placer tan fuerte, digamos, tanto la lectura como la escritura. Ajá. Y la corrección. Y la corrección. La corrección Bueno, de también. hecho has dado talleres. Claro. ¿Cuánto fue? Hace 2 años presenté una alumna tuya. Yo El recuerdo año que las pasado acompañé. presentó una alumna mía, sí. Un libro de poesía. Sí, estamos trabajando ahora en otro. Y la verdad que ahí también sentí, cuando ella empezó a escribir poesía, que me retrotrajo a cuando yo enseñaba y era alfabetizadora, y los chicos empezaban a escribir y me miraban porque, claro, leían lo que escribían, ¿me entendés? Claro. O sea que en el fondo sos una docente siempre. Siempre. Sí. Lo has aplicado bueno, a la forma más tradicional y a las Hasta de mi instituciones, gata, mirá. y lo has aplicado al arte y a la creación. Sí. El transmitir está en vos. Y que te transmitan, porque estás estudiando, estás haciendo una carrera ahora. Sí, cuando me estaba para jubilar... Sos una estudiante crónica. Crónica, sí. Empecé a ver, como a planificar, ¿no? Bueno, porque me decían, ¿cómo te vas a jubilar si todavía estás llena de energía y todo? Pero yo decía, bueno, me quiero jubilar y seguir haciendo cosas. De hecho, estoy haciendo toda más la beta artística. Claro. Y entonces justo se inició en la UNA, en la Universidad Nacional de las Artes,
la carrera de licenciatura en Artes de la Escritura. Así que me lancé ahí. ¿La estás haciendo? La estoy haciendo. Y sin querer, porque, bueno, por una cuestión de organización. Y sin querer porque es un placer, aunque no quieras la vas a hacer. Claro, por eso. Te genera, la estoy haciendo. Te genera placer, claro. Como de a poquito, ¿viste? Sobre todo he hecho las materias que más me importaban y ahora dejo como las más pesadas. Es una carrera bellísima. Ajá. El que pueda, que la haga, porque la verdad que es... Contame qué la compone. Y tiene esta carrera, a diferencia de la carrera de letras, digamos, de la UBA, sí. Lo que tiene esta licenciatura es que escribís todo el tiempo y lees todo el tiempo. Es práctica, conjuntamente, claro. Las dos cosas al mismo tiempo, mucha lectura, mucho análisis, mucha escritura, mucha lectura con otros. Hay un ambiente hermoso en la UNA. Yo tengo compañeros de 18 años y tengo una compañera que tiene 85. Claro, eso es una maravilla. Y entonces, por ejemplo, un día me acuerdo que teníamos un teórico que se estaba analizando unos textos de Marx y yo veía cómo los pibes de 18, 20 años discutían con un señor de 70, ¿viste? Claro. Pues sí, qué hermosura, porque... Claro. Son distintas vertientes, distintas miradas. Ese recorrido. Distintas generaciones. Distintas generaciones. Hermoso. Y, no, es hermoso porque aparte es hermoso que llegás y yo veo el pelo violeta de una, las uñas del compañero. Claro. ¿Me entendés? La diversidad. La diversidad, exacto. Es una universidad que te da gusto porque ahí todos somos... Estás dando un dato hermoso. Bueno, vamos a cerrar porque, reitero, estos son historias mínimas. Sí. Y la editora después, que es la directora de Atrapados, la señora Laura Yaculis, ella no se quiere perder nada porque de las entrevistas le resultan interesantes, por suerte. Y bueno, hay que poner todo. Y en un tiempo en el cual la gente se escuche y las termine. Y yo para eso, yo quiero que me leas esto, que es tuyo. Este poema. Ese poema. Este poema es del libro Desde el mismo cielo, Grupo Editorial Sur, y dice así. ¿Cuánto lo editaste a ese, Blanca? Y 2007, creo. 2007, sí. Bien. 5. Resistir siempre, por dentro y por fuera. Resistir en la intemperie, aún cubierta de metales. Resistir porque espero, siempre espero, aunque mañana se niegue a despertar. Ahí hay una palabra clave que yo la asocio, la palabra espero, con esperanza. ¿Qué es la esperanza para vos? Y para mí la esperanza se construye. Es como un sentimiento de estar con otros, ¿no? de mirar con otros. Y creo que necesitamos mucho reconstruirnos. Construirnos siempre, ¿no? Pero reconstruirnos. Claro, y resignificar lugares, situaciones. Estás haciendo la espiral de la filosofía. Sí. Reconstruir, resignificar lugares, momentos, emociones, porque tenemos como oculta, nuestro cuerpo está sufriendo las emociones que están siendo atragantadas, me parece a mí, y que bueno, eso para mí es la esperanza, es poder estar con otros amorosamente. Muchas gracias, Blanca. Ay, no. No sé si quieres agregar algo, ha sido muy concreta y bueno, como se podría estar hablando horas. Pero nos has regalado un montón de cosas muy, muy lindas. Bueno, vos también.